Supongamos que alguien toma 500 miligramos de vitamina C. Escribe una función exponencial que modele la cantidad de vitamina C en el cuerpo, dado que la vida media de vitamina C es de 30 minutos. Para la parte A, se nos pide escribir una función para la cantidad de vitamina C en el cuerpo utilizando el modelo de crecimiento continuo o el modelo de vida media. En esta lección, utilizaremos el modelo de crecimiento continuo. Tengo otra lección que cubre el modelo de vida media. Por lo tanto, determinaremos una función exponencial en forma f es igual a veces e elevado al poder de kt, donde a es la cantidad inicial o inicial, k es la tasa de crecimiento o decaimiento exponencial, t es el tiempo en minutos u horas, y f es la cantidad posterior al tiempo t. Por supuesto, porque nosotros tienen decaimiento exponencial, nuestro valor k va a ser negativo. Por lo tanto, primero busquemos la función cuando el tiempo sea en minutos, y luego también encontraremos la función cuando el tiempo sea en horas. Por lo tanto, porque conocemos la vida media es de 30 minutos cuando a, la cantidad inicial, es 500, f es 250 cuando t son 30 minutos. Esto nos da la ecuación 250 es igual a 500 veces que se elevó al poder de k por 30, o 30k. Y ahora, tenemos que resolver esta ecuación para k. El primer paso es divide ambos lados por 500. Simplificando, tenemos 2 igual a e elevado a la potencia de 30k. El siguiente paso es tomar el registro natural de ambos lados de la ecuación. En el lado derecho, aplicamos la propiedad Power de los logaritmos. Log natural e a la potencia de 30k es igual a 30k veces el log e natural. Esto nos da un log natural de 2 es igual a 30k veces natural log e, pero la mayoría de las veces dejamos esto fuera porque el log e natural es igual a 1. Así que, seguiré adelante y dejaré eso fuera. Resuelve para k, dividimos ambos lados por 30. Se nos dice que usemos al menos 4 decimales para k. Entonces, yendo a la calculadora, cuando el tiempo es en minutos, k es aproximadamente 0,0231 negativo. 0231. Lo que significa que cuando las unidades están en minutos, tenemos f igual a 500 veces e a la potencia negativa de 0,231 toneladas. De nuevo, cuando llegue el momento en minutos. Y ahora, encontremos k cuando usamos el tiempo en horas. Cuando el tiempo t es en horas, tenemos que reconocer que 30 minutos es igual a media hora, o si queremos 0,5 horas. Por lo tanto, ahora tenemos que determinar k de nuevo cuando el tiempo se da en horas. Por lo tanto, para encontrar k cuando el tiempo es en horas, configuramos la ecuación como 250. Es igual a 500 veces e a la potencia de nuevo, kt, pero ahora t es 2 o 0.5, dándonos un exponente de medio tonelada. Y ahora, tenemos que resolverlo de nuevo. Divide ambos lados por 500. Lo que nos da 2 igual a la potencia de medio tonelada. El mismo proceso. Toma el tronco natural de ambos lados. Aplicar la propiedad Power de troncos en el lado derecho. Lo que nos da un log natural 2 es igual a medio tonelada por log e natural. De nuevo, el log e natural es igual a 1. Podemos dejarlo fuera. Resuelve para t, multiplicamos ambos lados por 2. Simplificando a la derecha, 2 por 2 es solo 1. Una vez t tenemos t es aproximadamente 2 veces el tronco natural 2. Por lo tanto, si el tiempo es en horas, observe que k es aproximadamente negativo 1,3863. Por lo tanto, si queremos tener el tiempo en horas, usarías la función f igual a 500 veces e a la potencia de 3.863 toneladas negativo. Y de nuevo, es cuando las unidades están en horas. Por lo tanto, ambas funciones son correctas, solo en función de las unidades de tiempo, y ayuda a responder algunas preguntas. Según la función, ¿cuánta vitamina C es?
Se fue después de 4 horas, se nos dice que demos la respuesta al número entero más cercano. Por lo tanto, podemos determinar el responder con cualquiera de las dos funciones. Solo tenemos que asegurarnos de que usamos las unidades correctas para el momento. Por lo tanto, si queremos usar el función cuando el tiempo es en minutos, tenemos que reconocer que 4 horas equivalen a 4 por 60, o 240 minutos. Eso nos daría f es igual a 500 veces e al poder de negativo 0.0231 veces 240. Y si usamos la función cuando el tiempo es una hora, t es 4, dándonos f es igual a 500 veces e a la potencia de negativo 1,3863 veces 4. 3863 times 4. Por lo tanto, verifiquemos que obtenemos la misma respuesta, o casi la misma respuesta, utilizando cualquiera de las dos funciones. Digo cerca, porque recuerda, hicimos la ronda K, y por lo tanto ahí va a ser un error. Observe cómo hay una ligera diferencia en el valor, de nuevo, porque estamos usando valores redondeados para K, pero al más cercano número entero, por supuesto, ambos redondeados a aproximadamente 2 miligramos. Después de 4 horas, ahí quedan aproximadamente 2 miligramos de vitamina C para la parte 100. ¿Cuánto tiempo durará tomar para que el nivel de vitamina C baje a 75 miligramos? Da la respuesta en horas a un decimal. Por lo tanto, para responder a este problema, estoy solo usar a la función cuando el tiempo sea en horas, que sería la segunda función aquí. Para resolver este problema, establecemos f igual a 75 y resolver t. Esto nos da la ecuación 75 es igual a 500 veces e a la potencia de menos 1, 3863 toneladas. 3863t. Para resolverlo, primero dividimos por 500. La izquierda se simplifica a 320. A la derecha, hemos elevado la potencia de 1. 3863 toneladas negativo. Y ahora, tomamos el registro natural de ambos lados de la ecuación. En el lado derecho, aplicamos la propiedad power de los logaritmos. El lado derecho es igual a menos 1, 3863 toneladas veces logaritmos naturales e. Y el log natural es igual a 1, así que podemos dejar esto fuera. Resolver para t, dividimos ambos lados por menos 1,3863. Simplificando a la derecha, ahora solo lo tenemos. T es igual al cociente de la izquierda, que se nos dice que redondeemos a un decimal. Por los 6 de la centésima del valor posicional, estamos alrededor de 1,4. Ahora sabemos que tomará aproximadamente 1,4 horas para el nivel de vitamina C para bajar a 75 miligramos. Espero que esto te haya resultado útil.